Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. Año 2024. Viviendo para Jesús. Creo que la función de cada pastor es apacentar el rebaño de Dios, ese ministerio que el Señor le ha entregado. Y parte de apacentar el pueblo de Dios incluye lo que es la predicación del mensaje de su eterna palabra, que a manera de alimento sirve para advertir a la iglesia, para alimentar a la iglesia, para fortalecer a la iglesia, para animar a la iglesia. Hay diferentes tipos de mensajes, pero todos están en función de que la fe de la iglesia en Cristo Jesús no vaya a flaquear, y mucho menos en tiempos de dificultad o cuando esté enfrentando tiempos de algunas adversidades. Este mensaje, que he titulado La trampa de la tentación, enfrentando la atracción de la mentira, lo inicié hace 8 días, como muchos de ustedes podrán recordarlo. ¿Recuerdan el mensaje de hace 8 días? La trampa de la tentación. Y todos, yo creo que todos sabemos lo que es ser atraídos, cautivados o enamorados por la mentira. Regularmente la gente le da más crédito a la mentira que a la verdad, porque no hay nada más parecido a la verdad que la mentira. Y no estamos exentos de también en este caminar cristiano recibir ofertas de algo que promete ser bueno, pero que al final no conviene, como nos lo dice el proverbista Salomón. A veces las cosas parecen rectas, o aparentan ser rectas, pero que al final traen destrucción. ¿Por qué? Porque la tentación es la carnada atractiva que esconde ese anzuelo mortal que extiende Satanás cada minuto de nuestra vida, de nuestro diario caminar con Cristo. Eso es la tentación. Pero hermanos, en esta noche les animo, porque usted no tiene por qué morder ese anzuelo. Y les ponía una ilustración que es ampliamente conocida, y es cuando el pescador artesanal lanza el anzuelo para atraer algún pez. ¿Ustedes creen que si el pez supiera que detrás de esa carnada hay un garfio, un gancho que va a causarle la muerte, creen que el pez mordería el anzuelo, la carnada? No. Porque Satanás sabe disfrazar muy bien la tentación. Porque Satanás es experto en distorsionar la verdad de Dios, pero hacerla aparecer como si fuera algo verdadero, pero escondido viene la mentira, que es la destrucción. Entonces, hace 8 días vimos el primer punto en el que analizábamos y les compartía las verdades distorsionadas acerca de la tentación. ¿Recuerdan? Las verdades distorsionadas acerca de la tentación. Luego vimos en el segundo punto cómo se desarrolla la tentación.
y por supuesto cómo hacerle frente a la tentación. Luego les compartí, en tercer lugar, la fórmula para la libertad y el autocontrol. ¿Recuerdan esa ecuación? Un propósito nuevo más una prioridad nueva más un plan nuevo igual o resultado una vida transformada. Hoy, mis amados hermanos, continúo con este tema y el cuarto punto es cómo resistir la tentación. ¿Cómo resistir la tentación? Porque es que en esta lucha que libramos a diario contra las tentaciones de Satanás hechas a la medida, mire, si alguno es experto en hacer cosas a la medida de cada ser humano es Satanás, pero todo con un daño que causa muerte. Él sabe cuáles son tus debilidades, y les decía. David, por ejemplo, no se tenía por qué preocupar si se sentía atraído por consumir alucinógenos o por robar. Esa no era la debilidad del rey David. La debilidad del rey David, ¿cuál era? ¿Quién me ayuda? Era matar. La debilidad del rey David era matar. Esa era su debilidad. Y en el Salmo 51, él, en una oración muy sincera, le está haciendo esa petición al Señor. Y le dice, líbrame de homicidios. Ustedes y yo, cada uno, tenemos nuestras propias debilidades. O lo que conocemos comúnmente, cada uno tiene su talón de Aquiles. Por supuesto, derivado de la propia concupiscencia, de la maldad, de lo que en griego se conoce como la adikia, eso que está ahí y que está produciendo a partir de esa materia prima que nosotros consumamos muchos actos en pecado. Por eso el apóstol Juan está diciendo que Él, el Señor Todopoderoso, nos perdona los pecados y nos limpia de toda maldad. Eso que por naturaleza, por nuestra propia concupiscencia, nosotros traemos. Así que usted sabe muy bien cuál es su propia debilidad. Y yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha identificado cuál es su propia debilidad? En unos es la mentira. Hay gente que sin necesidad de mentir, miente. En otros es el robo. En otros es el adulterio. Bueno, todo ese encadenado de pecados, esa sarta de pecados a las que estamos expuestos nosotros. Entonces Satanás, que tiene sus agentes por todos los lados, sabe cuál es nuestra debilidad y por eso ataca y nos trae las cosas a nuestra medida. Pero para ese momento es que nosotros debemos haber aprendido a estar firmes en Cristo Jesús. ¿Qué debemos hacer entonces para resistir la tentación? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer dónde se origina la tentación. ¿Cuál es la fuente de la tentación? ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que Satanás es la fuente o es el autor de todo pensamiento que nos lleva a la tentación. No sé si a usted le ha pasado que de un momento a otro usted está tranquilo, está apacible, está reposado, todo marcha bien y de un momento a otro le llega un pensamiento y ese pensamiento empieza como a cobrar fuerza en su mente que lo está impulsando precisamente a ceder a esa tentación y a caer o a morder el anzuelo del pecado. Nadie puede decir que no es tentado. Lo vimos la semana pasada.
Esa es una gran mentira, que la gente diga que hay gente tan santa, tan santa, tan santa, que nunca se sienten tentados. Cuando la palabra del Señor nos está diciendo que Jesucristo, ¿conocen a Jesucristo? ¿Ustedes saben quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios hecho hombre, el hombre perfecto, más perfecto que ninguno. Sin embargo, él fue tentado en todo según nuestra semejanza, solo que él salió invicto, él salió ileso, mientras que nosotros no podemos decir lo mismo. Y aunque no me paro aquí para emitir ningún juicio y usted no me va a dar ninguna respuesta, ni va a levantar la mano, yo sí le digo, hermanos, ustedes alguna vez, por lo menos una vez, han cedido a la tentación. Veo manos levantadas. Y gracias por la sinceridad. Y fueron ustedes los que por iniciativa propia la levantaron. Y no crean que yo me voy a quedar con las manos aquí en el púlpito. Yo podría levantar las dos manos, hermanos. Y si pudiera levantar los pies, levantaría los pies también. Pero creo que todos, en algún momento hemos cedido a la tentación. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios y a nosotros también en el capítulo 6, versículo 12, con respecto al tema, dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra ¿quién? Contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. O sea, nuestra lucha no es con lo que estamos viendo ni con lo que tenemos enfrente. Nosotros estamos librando unas luchas muchísimo más poderosas que como si nos estuviéramos enfrentando con una persona. Y Pablo las está describiendo aquí. Entonces, si Pablo las está describiendo esto aquí, ¿para qué nosotros nos vamos a abstener de reconocer que hemos sido tentados? La misma palabra del Señor lo está diciendo. Todo el tiempo estamos librando estas luchas contra la tentación. Después de reconocer, entonces debemos asumir que nosotros ganaremos la lucha. Porque si usted entra vencido a esa lucha, sin empezar a librarla, obviamente ya lo ha perdido todo. En este caminar cristiano, algunos tomaron esto como una intimidación, pero créanme que en este caminar cristiano nosotros libramos muchas batallas, yo diría que todos los días. Pero si asumimos esta gran realidad y reconocemos que sí somos tentados, podemos estar seguros de que Cristo Jesús ganará esta guerra por usted. Alabado sea el Señor. Pablo lo escribe en el capítulo 8, versículo 37 de la epístola a los romanos. Esa nota, puede tomar esa nota al margen. Mas ahora somos más que vencedores, pero por medio de aquel que nos amó. Si nosotros libramos esa lucha de manera personal y autónoma, vamos a caer vencidos. Pero si luchamos confiando en Cristo Jesús, podemos estar seguros que Él nos da las fuerzas para resistir y vamos a salir vencedores, porque Él sale a ganar esa guerra por usted. Mire, versículo 8:37, leámoslo todos. Y usted va a hacer, yo leo lo blanco y usted lee lo azul. Y mire cómo dice este texto: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores. O sea, batimos nuestro propio récord. ¿Pero por medio de quién? De aquel que nos amó. ¿Y quién nos amó?
Él es el verdadero amor de Dios. Yo me siento amado por Dios y he aprendido a amarlo a Él. Precisamente como dice el apóstol Juan, porque Él me amó primero. Antes no conocíamos el amor. Entonces, vamos. Primero reconocer. Para resistir la tentación debemos reconocer. Lo otro es asumir. Lo otro es analice su corazón. ¿Usted sabe que la tentación le revela alguna necesidad que no está satisfecha en su vida? ¿Usted sabe que usted tiene un vacío por ahí que necesita ser suplido? O sea, considerémonos que en todo esto estamos expuestos. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos analizarnos? ¿Qué posición debemos asumir? Porque es que a veces nos excedemos en darnos como muy espirituales. Y también, aunque somos gente espiritual, no olvidemos que todavía estamos pisando esta tierra y que estamos aquí en el mundo. Y que el apóstol Pablo dijo, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. ¿Recuerdan la caída que yo me pegué en Junín? ¿Recuerdan ese día? Ahora, ¿ustedes creen que si uno supiera que se fuera a caer y que es inevitable la caída, no creen que uno hasta sabría caer? ¿Sí o no? Yo no me voy a caer de cualquier manera. ¿Por qué? Porque no me quiero fracturar la mano, porque no quiero sufrir una porreadura, y mucho menos porque la gente que está a mi alrededor no se va a reír de mí. Si usted ve a una persona que se va a caer, puede mirar cuántos gestos y cuántos músculos mueve simultáneamente. Y muchas veces también la gente produce risa cuando se cae, no tanto por la caída, sino por los gestos que hace. Es uno como echando mano al aire, pero ¿de dónde? Se cae. De manera que si uno supiera que se fuera a caer, es que ni de la casa saldría. Pero uno no sabe cuándo va a caer. De manera que el apóstol Pablo está diciendo, si alguno cree que está pasando por terreno firme, porque se cree muy santo, porque ora mucho, porque diezma mucho, porque lee mucho la palabra, fíjese, abra los ojos para que en esa confianza no vaya a caer. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro con respecto a esto de analizar nuestro corazón? Él dice en su primera epístola, capítulo 5, versículo 6. Lean lo que está en azul, hermanos. Humíllense. ¿A dónde? Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, esto para que Él los exalte. ¿Cuándo? A su debido tiempo. Esa es una de las condiciones del verdadero hombre justo, de la mujer justa o del temeroso de Dios. Les compartí hace 8 días. El hombre justo, la mujer justa, el hombre temeroso de Dios, la mujer temerosa de Dios, está listo y debe estar parado sobre un trípode que consiste en ser un adorador reverente del Dios Todopoderoso, pero también tener un corazón obediente a lo que el Señor está hablando y además vivir humillados delante de su presencia, porque esto lo aprendió muy bien el apóstol Pablo, y él no está escribiendo esto como para echar un sermón o para dejar una escritura que nos quede a nosotros para ver si la aprendemos o no.
Muchos de los escritos de los santos hombres de Dios fueron inspirados también en sus propias experiencias. Y él sabía que estando humillados delante del Señor, Él no nos va a dejar abatidos, sino que Él nos exaltará en el momento que lo crea oportuno. ¿Ustedes lo creen o no? Después, usted, sin necesidad de caer en la tentación, pero que está muy al bordito, visualice las consecuencias de caer en la tentación. Es decir, los resultados si cae en la tentación. ¿Sabe cuántas personas están con este gesto? ¿Y yo qué hice? ¿Y en qué momento? ¿Y cómo me sucedió? Pero con agarrarse la cabeza no van a revertir la situación. Imposible. Usted ha oído cómo en los noticieros personas que son acusadas de un asesinato están diciendo: no sé qué me pasó, no sé qué pasó por mi mente, no sé qué fue lo que me impulsó a hacer esto que ahora me tiene acarreando muchas consecuencias fatales. Usted, al leer el Salmo 38, 2 y 3, mire lo que está diciendo el salmista: porque tus flechas me han atravesado y sobre mí ha caído tu mano. Por causa de tu indignación, digan conmigo lo que está azul, por favor: no hay nada sano en mi cuerpo. Por causa de mi pecado, mis huesos no hallan descanso. Si lee el Salmo 32, encuentra lo mismo. Si lee el Salmo 51, encuentra algo muy parecido. Mi pregunta es: ¿hay alguien aquí que no haya pecado nunca? ¿Hay alguien aquí que ha pecado alguna vez? ¿Qué pasa después de que usted pecó? Dolor, tristeza, aflicción, y hasta el cuerpo se enferma. El cuerpo se deteriora, el rostro demuda. ¿Y quieren que les diga algo más? Hay personas que hasta huelen a pecado. Así no digan nada. Y uno pasa por ahí, por el lado de ellos, y aquí huele a pecado. Esto está hirviendo aquí. Esto está hirviendo aquí. Porque la palabra del Señor dice que a algunos se les notará ahí mismo, pero otros pasarán de agache, pero con el tiempo también todo se sabrá. Pastor, ven por favor, un micrófono para el pastor, porque esto es muy importante que le prestemos atención. La palabra de Dios dice que en algunos es evidente su pecado, inclusive antes de que se descubra. Entonces ahí es donde puede haber una percepción espiritual del pecado. No se ha descubierto, pero se siente. Gracias, pastor. Ten el micrófono ahí porque, como siempre, eres un apoyo muy importante. ¿Han oído una canción de la intérprete chilena Miriam Hernández, que es muy conocida, que se titula... Ustedes no oyen música secular, ¿no? No. Solamente los voceros de Cristo, los hermanos Londoño, Dani Berríos, este otro muchacho, Oscar Medina. Nada que ver con la música del mundo, ¿cierto? No oyen tango, no oyen a Rodolfo, no oyen nada de esas cosas. ¿Ustedes han oído mencionar a Miriam Hernández? Una de las canciones insignia de ella, ¿cuál es? Huele
a peligro. Y ojalá todos los que estamos vulnerables o proclives a pecar y a caer en la tentación y a pecar, primero oliéramos y nos diéramos cuenta que huele a peligro. Piense antes que nada en el dolor que eso le causa a usted, pero también en el dolor que le puede causar a los demás. Mire lo que nos dice el amado apóstol Pablo, y le escribe a Timoteo. Quizás esta fue de las últimas epístolas que el apóstol escribió antes de ser ejecutado a manos del régimen romano. Y él dice: los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser llevados a juicio, mientras que los pecados de otros se descubren después. Espérame, Martina, por favor, porque es que como estamos en transmisión, para que los que siguen el culto no se queden al margen del tema. Sigue, por favor. Que en la iglesia infantil, cuando vimos el don de discernimiento, la pastora nos dijo que cuando tuviéramos el don de discernimiento, teníamos que escuchar siempre al Espíritu Santo, porque si no lo escuchábamos, algo nos podía pasar. Mire, ¿sabe cuánto lleva esta niña caminando en los caminos del Señor? 10 meses. Y mire cómo la tiene de clara. O sea que tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque uno de los regalos que Él nos da es el discernimiento de espíritus buenos y espíritus malos. Gracias, Martina. Un aplauso para la niña. Pecar es causarse uno muchos sinsabores, muchos dolores, pero también causarle perjuicio a los demás. Piense cuántas familias están llorando la desgracia de uno de los miembros de la misma porque cometieron un delito y están en la cárcel. Ellos en ese momento pensaron en ellos, pero no pensaron en el dolor que podían causar a los demás. Y así por el estilo. No hay pecado que no acarree desgracia para quien lo consuma, lo lleve a consumación, sino para quienes lo rodean también. En vez de eso, es decir, en vez de cometer el pecado, lo que hay que hacer siguiente es: sienta la presencia de Dios. Vaya a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si usted busca la presencia del Señor, puede estar seguro de que Dios está con usted en todo momento. Dios conoce sus necesidades. Dios conoce sus anhelos. Dios conoce sus deseos, aún aquellas cosas que se constituyen en una tentación. Todo lo conoce Él. ¿Por qué? Porque Él trasciende la percepción de nuestros sentidos. Tan es así que en el Salmo 139, en uno de los versículos, el rey David dice: no está la palabra en mis labios cuando tú la conoces toda. O sea, a Dios no lo sorprende nada, a Dios no lo cogemos por sorpresa. Él lo conoce todo. En Hebreos, capítulo 4, versículo 12, mire lo que nos dice el amado escritor. Ciertamente, y ustedes me van a ayudar con los textos, yo lo repito aquí por causa de la transmisión, pero ustedes me van a ayudar con los textos que están en colores. Yo leo lo que está en blanco solamente y ustedes lo demás. Ciertamente, la palabra de Dios es
viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. No hay láser. A ver, en esas técnicas, ¿qué más hay? ¿Qué más tenemos avanzado después del láser? No hay absolutamente nada más poderoso y más potente que la palabra de Dios, la cual le permite a Él de que nadie, ninguno de nosotros, escapemos a su vista. Hay otro texto, creo que es en Proverbios, producción me ayudará, pero dice: lámpara del Señor es el espíritu del hombre. ¿Salmo? Ese es uno, pero hay otro que es Proverbios, si mal no estoy, en la revisión, en la Reina Valera. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo, o sea, lo más íntimo de su corazón. Proverbios 20:27. O sea, Él lo conoce todo de nosotros. ¿Cómo lo sabe? A través de ese espíritu que Él sopló en nosotros, porque todos tenemos de Dios la vida. Él sopló hálito de vida sobre nosotros. Así que no nos pongamos a jugar a descubrir el agua tibia, porque Dios lo conoce todo. Después de sentir la presencia de Dios, usted debe esforzarse por transformar sus pensamientos, pero a través de la verdad. Transforme sus pensamientos a través de la verdad. Vamos a los Corintios. En la segunda epístola del amado apóstol, en el capítulo 10, versículos 4 y 5, escribe, y vamos con la misma dinámica que traemos: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos, vamos con el azul, estamos aquí. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y este texto lo utilizábamos mucho y lo usamos mucho, pastor, cuando se dieron todas estas marchas que se hacían en contra o en favor del gobierno, y en la cual muchos cristianos cedían a la tentación a salir a esas marchas a poner en vergüenza el nombre de Cristo Jesús. Porque es que nosotros no somos, aunque estamos aquí, no pertenecemos a este sistema. Así que el apóstol Pablo nos está diciendo, si la tentación suya es cosas que aparentemente no son pecado, como ir a marchar, a poner en vergüenza el nombre de Dios, entonces Él nos dice, hey, escucha, que las armas con que luchamos nosotros no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Cómo derribamos esas fortalezas? Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Por eso es que debemos permitir que seamos transformados, pero por la eterna palabra de Dios. La palabra de Dios hay que leerla. Hay que estudiarla diariamente, ordenadamente, fervientemente
y alegremente y mostrando hambre y sed por lo que dice la palabra del Señor. Pastor, es que hay cosas que no entiendo. Cuando leo, yo tampoco las entiendo. Y el día que entendiéramos todo, entonces dejaríamos de estudiarla. Pero es que la palabra del Señor es como un río. Es el mismo río, pero con distinta agua. Todos los días encontramos un mensaje, así sea en el mismo versículo. Hablaba con un hermano el domingo y él decía, yo admiro al pastor, a su pastor de él, porque él puede tener muchas predicaciones de un solo texto de la palabra del Señor, y eso es cierto. Pero eso es cuando nos disponemos a ser transformados, es decir, a ser nuevas criaturas, a nacer de nuevo, pero a partir de la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra del Señor es la verdad? No una verdad, eso tiene un artículo determinado, indeterminado, es la verdad. Es la verdad. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? La palabra de Dios escrita. Alabado sea el Señor por la Biblia. Alabado sea el Señor por la Biblia. Que Él no ocultó sus dichos y se los entregó a mortales como ustedes y como a mí, con el único fin de que obedezcamos y no veamos esto como oneroso, sino como el regalo de Dios para que lo conozcamos a Él todos los días. Ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, dice el Señor Jesús, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Luego, busque el rostro del Señor y su camino, precisamente a través de la lectura y del estudio de la palabra del Señor. En Hebreos 12:23 o 12:3 mejor, dice, y volvamos a la dinámica, así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Versículo 4. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. O sea, palabras más, palabras menos, la hemos sacado barata. Todavía no hemos pagado con sangre en esta lucha que libramos todos los días. ¿Qué hacemos entonces, hermanos? Creo que la iglesia, en íntima devoción, en Medellín, en Antioquia, en Colombia y en el mundo entero, debe ser consciente que le llegó el tiempo para regresar a Dios. Si usted lee todo el capítulo de Isaías 30, allí va a encontrar la ilustración de Dios con su pueblo Israel, ese pueblo que había sido rebelde, ese pueblo que había sido mentiroso, ese pueblo que había sido desobediente. Pero a pesar de toda esta rebelión, Dios les reveló y les mostró y les tuvo su compasión y les dio su provisión para que volvieran a Él. Es tiempo de volver a Él. Es tiempo de volver a Dios. Ya no podemos perder el tiempo, hermanos. Tomémonos esto en serio. Jesús viene por segunda vez. ¿Cuántos creen que Jesús viene por segunda vez? Y puede venir en este mismo instante. Y puede llevarnos. Y este salón ojalá se quedara solo. No nos importaría si los que se quedaron se llevaran las consolas, se lleven todo lo que hay aquí. Hasta la ropa. Ellos vendrían a mirar la marca de ropa y se llevarían primero lo de marca y después lo demás pues lo llevarían todo. Pero a nosotros no nos importa porque estaríamos volando a cumplir esa cita en las nubes con aquel que nos redimió. Su nombre es Jesús el Señor. Pastor, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Estoy como si mi tren de aterrizaje estuviera fallando y no puedo aterrizar bien a esta realidad de volver a Dios.
¿Cómo hago? ¿Cómo actúo? Arrepiéntase. Arrepiéntase, iglesia. Y el arrepentimiento requiere sinceridad total delante de Dios. No le ocultemos a Dios nada. No nos engañemos. De Dios nadie se burla, dice la palabra del Señor. Tenemos que reconocer nuestra responsabilidad por lo que hicimos y decidir alejarnos de la tentación. Miren Isaías. El texto que cité, capítulo 30, versículo 15, dice: porque así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel. Digan conmigo: en el arrepentimiento y la calma está su salvación. En la serenidad y la confianza está su fuerza. Pero ustedes no lo quieren reconocer. Es la queja de Dios. El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Totalmente distinto al remordimiento. El remordimiento es, uy, qué dolor, pero si tengo la oportunidad de volverlo a hacer, lo hago. No, el arrepentimiento es decir, paro, dolor de entraña, dolor de corazón, el dolor de haber roto con mi Dios y decirle al Señor: hasta aquí llego yo y jamás nunca lo volveré a hacer. Quieras tú perdonarme, porque solamente hay perdón cuando hay verdadero arrepentimiento. Después de este arrepentimiento, hermanos, descansemos, reposemos. ¿Y cómo tenemos el verdadero reposo? Aceptemos la gracia de Dios hacia cada uno de nosotros, y esa gracia de Dios viene a través del perdón que Él nos da. Ahora, ¿cuántos están perdonados aquí? ¿Cuántos están perdonados aquí? Cierto que el perdón trae descanso. No sé cuántas veces usted habrá tenido que pedir perdón a una persona. Y cuando la persona le dice sin ningún andamiaje, sin ninguna apariencia, sino con sinceridad, le dice: te perdono. Cierto que usted descansa. Hay personas que luchan con este tema del perdón entre sí, unos con otros. Y dicen: no, es que yo tengo que sanar para poder perdonar. Hermano, es al contrario. Yo tengo que perdonar y luego sanar. Sin perdón no hay sanidad. En Isaías 30:18 nos dice el amado profeta: por eso el Señor los espera. ¿Para qué? No para regañarlos, ni para reprenderlos, ni para destituirlos, ni destruirlos. Escuche bien esta palabra en esta noche, que es para ustedes, iglesia. Por eso el Señor los espera. Usted sabe lo que es el Creador esperándolo a uno. Dios esperándolo a uno. Y como si fuera poco, para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión. Porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. El mismo Señor Jesús está diciendo en el capítulo 11, versículos 28 al 30 del Evangelio según San Mateo. Él dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Seguidamente, ¿qué debe hacer? Convertirse o regresar. Pida ayuda. Hermanos, Dios sí escucha cuando le pedimos ayuda. Dios sí responde cuando clamamos a Él. Y seguramente el Señor va a responder su oración. Isaías 30:19. Pueblo de Sión que habitas en Jerusalén, ya no llorarás más. El Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda. Tan pronto como te oiga, te responderá: alabado sea Dios.
Después de regresar, escucha. Porque una vez que te vuelvas a Dios, debes aprender cuál es el plan de Dios para tu vida. Vamos al versículo 21 de Isaías 30. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Yo voy a coger por aquí, Señor. Yo voy a coger por aquí. Pero el Señor te está diciendo: hey, escúchame, escúchame, que no es el camino que tú elijas, sino el que yo te señale. Alabado sea el Señor. Algo más. Sea determinante, sea decidido. No titubee, no sea claudicante, no sea pusilánime. Porque en la medida que nos vamos sometiendo al poder de Dios, ¿sabe qué va a pasar? El pecado se va a ir debilitando y va a ir perdiendo dominio sobre cada uno de nosotros. Porque donde está Dios, el pecado no cabe. Pero donde hay pecado, Dios no está. Versículo 22. Entonces profanarás tus ídolos enchapados en plata y tus imágenes revestidas de oro. Los arrojarás como cosa impura y les dirás: fuera de aquí, no quiero más. Solamente Dios debe ocupar el lugar en nuestra vida y Él debe estar entronizado en nuestro corazón. Después de todo esto, usted va a sentir regocijo. Entonces no se abstenga de regocijarse. ¿Por qué? Porque es que Dios siempre bendice a una persona cuando de corazón se ha arrepentido y cuando vuelva al hogar. Versículos 23 al 26. El Señor te enviará lluvia para la semilla que siembres en la tierra. Y el alimento que produzca la tierra será como suculento y abundante. Estos textos los he tomado de la Nueva Traducción Viviente. En aquel día tu ganado pasará en extensas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan la tierra comerán el mejor forraje aventado con bieldo y horquilla. En el día de la gran masacre, cuando caigan las torres, habrá arroyos y corrientes de agua en toda montaña alta y en toda colina elevada. Versículo 26. Leámoslo todos. Cuando el Señor ponga una venda en la fractura de su pueblo y sane las heridas que le causó, dígalo: brillará la luna como el sol y será la luz del sol 7 veces más intensa, como la luz de 7 días enteros. Algunos tomaron este texto, dizque por el calentamiento global. No. Aquí nos está hablando la palabra del Señor, una promesa muy linda, y es que el sol brillará mucho más para aquellos que nos hemos regocijado en la presencia del Señor, su gracia sobre nosotros, el sol de justicia, como dice Malaquías, reflejándose en nosotros. O sea, mis amados hermanos, cuando llegue el día que todo esto suceda, dése cuenta que usted no se levantará para ser juzgado, sino para recibir la compasión de Dios. Dios es compasivo, ya lo acabamos de leer. La iglesia, ustedes deben esperar, y yo también, en el Señor y confiar en Él. Finalmente el llanto cesará y cuando a gritos pidamos ayuda, seremos escuchados. Aunque la adversidad, aunque el dolor, aunque la aflicción llegarán, no durarán para siempre, porque el Señor no nos va a dejar
que nuestro regocijo sea truncado o frustrado. ¿Por qué no se pone de pie, iglesia, y pidámosle al Señor para que nuestros ojos espirituales sean abiertos y caminemos firmemente por la senda de la adoración verdadera, rechazando todo tipo de idolatría y rompiendo con todo lo que sea impuro, y regresemos a Dios? Es tiempo de regresar a Dios. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Año 2024. Viviendo para Jesús.